Buenas tardes a todos. Tema propicio de sobremesa, luego del almuerzo que amablemente la organización nos ha dado. Gracias a la Junta Directiva de ACODES por organizar esto, al Colegio de Abogados por el auspicio aquí, y lamentablemente no está el señor Marano como para saludarlo de nuevo. Este tema, que de paso me ha parecido fenomenal haber dividido los dos ejes, uno especializado en el tema de consumo, porque creemos que es la tendencia, es lo que va surgiendo como una preocupación, máxime con todos estos principios generales que se están creando desde empresas, organizaciones internacionales y de los reguladores sobre conductas de mercado. Pero yo escogí este tema porque no quiero dejar de lado algunos aspectos que ya están más que establecidos en el derecho de seguros, pero que también son necesarios de explorar. Seguros de responsabilidad civil, no importa si estamos hablando de cyber risk o ciberseguros, hay responsabilidad civil. No importa si estamos hablando del seguro de directores y oficiales, hay responsabilidad civil. Y un tema debate que todavía no se resuelve en la doctrina y que en distintos países no es uniforme, es cuándo se configura el siniestro en un seguro de responsabilidad civil. Es un tema que parece sencillo, pero al final se van a dar cuenta que no necesariamente lo es. Quizá como aspecto nivelatorio, yo creo que es importante entender un poco qué es riesgo y qué es siniestro antes de luego entrar en la especificidad de la materia. Riesgo y siniestro son dos palabras distintas porque están ubicadas en dos dimensiones distintas, porque son dos momentos distintos. Riesgo lo podemos decir como una latencia, es algo que está por ahí como dibujado en la mesa de dibujo, como algo que eventualmente pueda ocurrir, es algo que las partes en la cobertura del seguro determinan cómo, si eso se llega a materializar, usted, compañía de seguros, está obligado a resarcirme. Por supuesto que el siniestro viene siendo ya el resultado. No imagino yo a director técnico de la liga dibujando en su mesa si iba a meter o no a Ureña. Eso era un riesgo. Esperaba un resultado de ganar. Nunca se imaginó 5-2. Así que yo muy feliz por la liga, pero había un riesgo y al final se materializó en un resultado. Pero el punto aquí, de ejemplo, aunque les gusten a algunos y a otros no, es que el riesgo es algo que se predetermina, se circunscribe en unas palabras, en una cláusula, que si eso llega a ocurrir, entonces se convierte en un resultado. Nuestra legislación, en el artículo 40 de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros, Ley 8956, define al riesgo como la posibilidad, algo que pueda que ocurra, puede que no ocurra. Todos felices, tanto la compañía de seguros como el mismo asegurado, de que no ocurra. Le puse los 3 puntitos para no discutir lo de si es futuro e incierto, porque eso, como lo van a ver, inclusive en el seguro de responsabilidad civil, puede que no se cumpla si solo vemos este artículo, porque pueden haber riesgos que, si bien son futuros e inciertos, habrán algunos que son del pasado, pero inciertos, o, como ustedes bien saben, en el seguro de vida, que efectivamente es futuro, pero es cierto. Entonces, lo importante del concepto es que es la posibilidad. Y luego, ¿qué dicen del siniestro? Que el siniestro es la manifestación concreta del riesgo. ¿De cuál riesgo? Del riesgo asegurable. Si ustedes ven en la ley,
no habla de riesgo puro y duro, tiene un apellido por ahí, asegurable, y es precisamente lo que la compañía de seguros ha querido establecer en su condición general y luego discutirlo vía condición particular sobre a qué es lo que se atiene. Y si eso se llega a concretar, me obligo. Por otro lado, siniestro. Nosotros en la jerga común y corriente usamos el término siniestro como el evento que produce daño. El siniestro ocurrió en tal fecha. Pero si quisiéramos utilizar el término siniestro como la ley lo establece, siniestro no es cualquier evento dañoso. Siniestro es aquel evento que la compañía de seguros va a pagar. Entonces, si queremos ser sofisticados en el lenguaje, deberíamos de hablar de siniestro simplemente cuando la compañía de seguros va a pagar de acuerdo como lo dice la ley, ¿no? Entonces, el riesgo asegurable, en el mismo artículo 8 lo establece como un elemento esencial. Si el riesgo no está en el contrato o no está descrito o en la realidad no existe, el contrato es nulo, porque entonces no hay un objeto por el cual se ha suscrito una póliza. De hecho, hablando con don Jaime del Ángelo Falsea y de los elementos esenciales del contrato y el negocio jurídico, en el contrato de seguros, uno de los elementos estructurales, si queremos hablar del objeto y la causa, es el riesgo. El riesgo es el objeto del contrato de seguros. Tanto es así que el mismo artículo 83, que luego lo vamos a ver, simplemente resalto, establece como título, que a veces, y los abogados aconsejamos de que no hay que guiarse por los títulos, por lo menos esta ley establece como título el objeto del contrato del seguro de responsabilidad civil y abajo se describe. Ahora lo vamos a ver con calma. Pero entonces, lo importante es que el riesgo asegurable es uno de los elementos esenciales del contrato. Sin él, no hay nada que hacer. Claro, siniestro. Entendido entonces que el siniestro es el evento sobre el cual la compañía de seguros se obliga a indemnizar, cumple 3 funciones fundamentales para efectos de esta presentación. Es el detonante de la obligación del asegurador, el mismo 40 que vimos, hace exigible la obligación de la compañía de seguros. Un segundo elemento es activador de obligaciones, derechos y cargas, porque de ocurrir, si yo, compañía de seguros, voy a pagar, necesito un aviso de accidente, necesito un aviso de siniestro, necesito un documento que me diga qué ocurrió. Si eso usted no lo hace, yo no voy a saberlo, salvo que sea un hecho noticioso, o bien, una vez dado el aviso de siniestro, usted tiene que cumplir con ciertos otros requisitos para poder demostrar la existencia del siniestro y la cuantía. Eso es una obligación establecida en la ley, ni siquiera en los contratos de seguros, que se decantan hacia la redacción de los contratos de seguros. Es obligación del asegurado demostrar las causas del siniestro y la cuantía aproximada. Sin eso, yo, compañía de seguros, no necesariamente estoy obligado a cumplir con mi prestación indemnizatoria. Entonces, el siniestro detona ciertas obligaciones hacia ambos lados. Por ejemplo, la compañía de seguros, ¿cuál obligación tiene que tener? Una de carácter regulatorio, tiene que abrir una provisión. Una vez activado el siniestro, hay que crear una provisión estimada para poder administrar adecuadamente los recursos y indemnizar en el momento oportuno. Uno último de los roles es que precisamente el siniestro, como hace nacer derechos y obligaciones, hace iniciar también el término de prescripción. Y esto lo establezco aquí porque van a ver qué tan importante es esto en un seguro de responsabilidad civil. Seguro de responsabilidad civil. ¿Cuál es el riesgo en un seguro de responsabilidad civil? Vaya a donde yo vaya,
si yo toco este tema, siempre haré la misma pregunta, aunque muchos la hayan escuchado y otros no, porque créanme que a donde vaya y se toque el tema, siempre hay alguien que cree que la respuesta que da es correcta y no lo es. ¿Quién es el asegurado en un seguro de responsabilidad civil? Me gustaría preguntarles, pero prefiero decirles que no es el tercero afectado. Muchas personas, créanme, consideran, para poner un ejemplo básico, que la persona a la que atropellaron, ese atropellado que le quebraron las rodillas, es el asegurado. No es el asegurado. ¿Quién es entonces el asegurado en un seguro de responsabilidad civil? Es el agente detonante del daño y el perjuicio. Es la persona que con su acción o su omisión le causa daño a otra persona. Si quisiéramos extraer el seguro de la misma situación y la persona es responsable de haberle causado el daño a otra persona, ¿qué tiene que hacer? Repararlo. ¿Con qué? Con su patrimonio. Sea que saque dinero de su bolsa, tenga que prendar su vehículo, hipotecar la casa, sacar plata del banco, pero si el daño se estima en determinada cuantía, tiene que ver qué hace y sacar el dinero de su patrimonio para poderle resarcir esos daños a quien se los produjo. El seguro lo que viene entonces es a restituirle el patrimonio a esa persona que debió a su vez restituirle el patrimonio a quien le causó daño. Esto es relevante porque bajo el principio de alterum non ladere, que es no causarle daño a otros, surge el débito de responsabilidad para efectos del seguro. Entonces la persona asegurada que causa el daño, a la hora de causar el daño, genera un débito de responsabilidad. ¿Y por qué decimos débito? Porque por lo menos se parte de una premisa y es: usted es responsable. Luego vemos cómo resolvemos esto, en el buen sentido, porque no vamos a entrar en la discusión de la responsabilidad con culpa objetiva, sino se presume que hay un daño, surge un débito de responsabilidad y luego se va a determinar lo demás, inclusive la cuantía, inclusive otros elementos. Esto entonces, reiterando que es el objeto del contrato de seguro, el riesgo asegurable, entramos ahora sí a la definición. El artículo 83, como ustedes bien se van a dar cuenta, reitero una vez más que el asegurado es quien produce el daño, dice que el seguro de responsabilidad civil impone al asegurador la obligación de responder de las indemnizaciones que deba pagar la persona asegurada. Ahí está claro. A favor de terceros. Y resalto en verde, si es que se ve, por daños causados a la propiedad por lesión o muerte. Daños causados. Ahí expresamente entonces se da el objeto del contrato y es: la compañía responde siempre y cuando usted tenga que responder por las indemnizaciones por daños causados. Y ojo, dice daños causados, no dice cuándo se generan esos daños causados. Por eso hay que verlo en contexto con todo el ordenamiento jurídico o al menos con la ley del contrato. Porque habla de daños causados, no dice dentro de la vigencia, fuera de la vigencia, y eso es un tema sensible en responsabilidad civil. Por eso el riesgo, uno de sus conceptos es la delimitación temporal. ¿Cuándo es que debería, en buena teoría, surgir ese débito de responsabilidad? Primera regla: el daño debe ocurrir dentro de la vigencia. Es el detonante de la responsabilidad civil. El débito de responsabilidad debería estar circunscrito
después de la fecha de emisión de la póliza y antes de su expiración. Eso es lo que todos comúnmente conocemos. El evento dañoso ocurre dentro de la vigencia. Si ocurre fuera de la vigencia, por supuesto que no hay cobertura. Esas son las reglas básicas. Y sí se cubre, aunque la manifestación de ese daño aflore luego, siempre que no afecten los términos de la prescripción, como todos nosotros conocemos. No importa, el daño ocurre dentro de la vigencia, pero eventualmente las manifestaciones ocurren después. ¿Cuáles manifestaciones? Y aquí empieza un poco la gran discusión del riesgo de responsabilidad civil. Hay eventos que producen daño y que fácilmente se pueden ver en el momento. Pero hay otros daños que no necesariamente lo sufre en el momento la persona afectada, sino que lo empieza a sufrir mucho tiempo después. Iba a traer a colación unos autores italianos, Camillo Viterbo y Antígono Donati, que hablaban de las famosas pinzas del doctor que luego de una operación las dejan dentro del cuerpo del paciente. Tiempo después empieza a sentir el malestar y al rato y se le perfora un órgano porque están las pinzas, y eso ocurre 3, 4 años después. Más hacia acá, porque esos autores son ejemplos bastante antiguos. Las famosas enfermedades producidas por el asbesto, asbestosis, o los pesticidas, el famoso nemagón, que 10 años después la persona que estuvo expuesta a que su organismo recibiera el asbesto, se le empezó a manifestar problemas físicos a raíz de esa exposición. ¿Qué pasaba ahí? Por supuesto que demandan a la compañía me refiero al patrono con quien trabajaban, porque tal vez no había salud ocupacional, no tenían todas las previsiones del caso en los años 80, 70, y el juez decía, ¿y ahora qué hago? ¿A quién le cobro? 10 años después esa empresa tuvo 4, 5, 6 compañías de seguros distintas. ¿Le cobro a la primera, que fue cuando estuvo expuesto al daño desde que entró el empleado? ¿O le cobro a la última, que es cuando se manifestaron los daños? ¿Qué pasa ahí? ¿A dónde está el daño? ¿Al final o al principio? Hubo sentencias donde condenaban a la primera compañía de seguros, la cual obviamente muchas quebraron, porque sencillamente ya habían pasado por pérdidas, ganancias, utilidades, cierres de daños fiscales 10 veces, 10 años después, y no tenían una provisión para poder enfrentar, no un expuesto a asbestosis o a nemagón, a toda una cantidad de empleados, cientos de empleados. No había dinero que alcanzara y quebraron compañías de seguros. Otras sentencias le responsabilizaban a la compañía de seguros última, y otros un poquito más salomónicos partían la indemnización por grupos de aseguradoras para que hubiera una dilución y no se afectara el sistema financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una de las razones por la cual en muchos países surgió de sentencias anglosajonas los famosos periodos de ocurrencia y periodos de reclamación. Cuando las leyes no contienen este tipo de disposiciones, que eso ocurre en otros países, se discutía la legalidad o no de la imposición de estos tipos de periodos de cobertura. No es tema central de la presentación, pero sí es importante entender que la línea gruesa es la que ustedes tienen que imaginarse, que es la vigencia del contrato. En el evento o el débito de responsabilidad debe ocurrir dentro de la vigencia, y efectivamente ocurre. ¿Qué pasa si se reclama después? Bueno, el sistema que todos conocemos de todos los seguros prácticamente
es precisamente el sistema basado en ocurrencia. Y es que si el evento ocurre aquí, no hay cobertura, si ocurre ahí, no hay cobertura, pero si ocurre ahí, se activa la cobertura y no importa si el reclamo lo hacemos dentro de la vigencia o mucho tiempo después, siempre que no afecte la prescripción. De 4 años según nuestra ley del contrato de seguros. Si a mí me ocurre el evento aquí y 5 años después reclamo, está prescrito. Pero si lo hacemos antes, todavía existe un derecho. Ese es el famoso modalidad a base de ocurrencia. Tampoco vamos a entrar en la hermosa redacción de la ley de los 7 días, que no pasa nada si no se presenta el aviso entre los 7. Entonces hablemos de la prescripción de 4 años. El otro sistema, que es al que hago referencia a raíz de todos estos problemas de asbestosis, nemagón y demás, es en el que, aquí está la vigencia del seguro, pero tanto el evento que produce el daño como la reclamación tienen que ocurrir sí o sí dentro de la vigencia. Y me refiero a vigencia, no se imaginen esto un año. Digamos que la vigencia se ha renovado 10 veces por 10 años. Todo eso es la vigencia, es mientras exista el mismo seguro en vigor, si el evento ocurre dentro de la vigencia y la reclamación también, hay cobertura. Si el evento ocurre atrás, bajo este sistema puro de reclamación, no hay cobertura. Si el evento ocurre aquí, pero la reclamación se hace una vez finalizado el contrato, no hay cobertura tampoco. Ya vieron el caso que 10 años después se presenta la reclamación. No puede ser bajo este esquema. Este esquema es la modalidad a base de reclamación, es decir, el evento que produce el daño y el reclamo se convierten en un binomio que tienen que actuar dentro de la vigencia. Casi, pero la doctrina me mata si me escucha, es decir que el siniestro se compone de 2 elementos, del débito de responsabilidad y de la reclamación. Esta que es una modalidad de reclamación, que les decía que hay un riesgo futuro e incierto, pero que en temas de responsabilidad puede ser que el riesgo sea pasado, pero incierto. Las compañías de seguros, bajo estas enfermedades que se llaman riesgos de cola larga, asbestosis, nemagón y muchas otras, si yo quiero cambiar de compañía de seguros en donde yo tengo una cobertura a base de reclamación, ¿qué es lo que hago? Pues entonces me voy a otra compañía de seguros y le digo, perfecto, vamos a contratar una nueva póliza, pero necesito que me dé un periodo de retroactividad, porque yo no sé si el daño ocurrió. Sí, estuvo expuesto a los plaguicidas, pero no sé si está su organismo afectado y se va a manifestar algo. Pues lo que ocupo es que me dé retroactividad de cobertura, porque ni usted, compañía de seguros, ni yo sé si ocurrió un débito de responsabilidad o un daño. Pero si se llega a manifestar dentro de la vigencia, lo que vale es que la reclamación ocurra dentro de la vigencia. ¿De acuerdo? Ahí, entonces, subsiste el binomio, pero la compañía de seguros acepta que el evento puede ocurrir antes de la vigencia, porque se le da una fecha de retroactividad, como si estuviera dentro de la vigencia. Y hay otras modalidades de estas que ocurren, por ejemplo, en responsabilidad civil de directores y oficiales, que pueden dar periodos hacia futuro para presentar el reclamo. Pero eso es otro tema que se pueden prestar para una hora más de discusión. Todo esto lo expongo porque a través de la historia con el seguro de responsabilidad civil han existido 4 teorías, más teorías, pero las 4 principales, 2 minoritarias, 2 mayoritarias, que han afectado el devenir del seguro de responsabilidad civil, que lo han venido depurado, y ahorita hay jurisdicciones que tienen o la de reclamación o la del débito de responsabilidad, que es lo que vamos a ver ahorita. Teoría del reembolso. Imagínense ustedes la teoría
pura y dura no estaba descabellada, pero no era funcionalmente buena. ¿Cómo ocurría? La compañía de seguros pactaba en el objeto del contrato que si usted producía un daño, tenía que repararlo, pero una vez reparado yo le reembolsaba. Es decir, si nos vamos a la teoría pura indemnizatoria del daño, su patrimonio se vio menoscabado porque usted tuvo que sacar los 100 pesos que costó, ojalá 100 pesos, $100,000 que costó la responsabilidad suya, y ese hueco yo se lo tapo con un chequecito por 100,000. ¿Qué era lo que pasaba? Que en esas ocasiones puede ser que la persona no tenía los $100,000. Entonces, ¿qué es lo que decía la teoría? Como es indemnizatoria, yo le voy a restituir su patrimonio. Si usted no tenía esa plata, usted no tenía ese patrimonio. Yo le voy a restituir hasta lo que usted tenía. Teoría indemnizatoria pura y dura. Lo que estaba en defecto es que obviamente en responsabilidad civil los daños son potenciales. No es lo mismo asegurar un activo que tiene una pérdida máxima probable. Ese vehículo vale 20 millones y se lo roban, lo más que va a pagar la compañía de seguros son 20 millones. Pero no es lo mismo que un chofer de un autobús se duerma y choque contra una parada de bus a las 10 de la noche, que puede haber un pobre cristiano ahí esperando, a que lo haga a las 5 o 6 de la mañana cuando están 20 personas esperando el bus. No se sabe, es un riesgo potencial. Entonces, esa teoría, por supuesto que estuvo con muchas críticas. En el pasado tuvo mayor fortaleza, no tiene un sentido preventivo sino reparador, y lesionaba los intereses del tercero, porque si la compañía de seguros, que es la que tiene el billete, va a poder reparar lo que le ocurrió al tercero, no lo hacía porque demostraba que el victimario o el que causó el daño no tenía la solvencia suficiente para hacerlo. Obviamente se desechó. La otra teoría, que es la de la declaración o liquidación del perjuicio, lo que dice, y ustedes si se ponen a leer cláusulas de los seguros de responsabilidad civil hoy día, tienen un poco de eso, es: yo, compañía de seguros, indemnizo hasta que haya una sentencia que diga que usted es responsable. Antes no, o un laudo arbitral. Entonces el gran problema que había era precisamente que había que esperarse al juicio, esperarse el tiempo suficiente. ¿Para qué? Para que cuando hubiese una sentencia, entonces la compañía de seguros sacara el chequecito y pagara lo que tuviese que pagar. Tenía una función declarativa. Por supuesto que si no había sentencia, yo no pago nada. No tenía tampoco un sentido preventivo, sino reparador, y olvidaba la base principal de la responsabilidad civil, y es el débito de responsabilidad. En algún momento ocurrió, y si en aquel momento era evidente, ¿para qué esperarse? Era mejor cerrar el negocio de una vez y pagar de una vez antes de esperarse a una sentencia. Relativamente desechada porque, por supuesto, ustedes ven hoy condiciones generales y lo dicen, pero es un mecanismo de seguridad, porque cuando la responsabilidad civil no es clara, mejor esperemos a que un tercero lo determine. Entonces, esa cobertura aún existe en las redacciones, pero hay un párrafo seguido que dice que si la responsabilidad es evidente, entonces podría existir un acuerdo extrajudicial que permitiera entonces cumplir con la indemnización de una manera más preventiva que reparadora. La que sigue es una de las teorías mayoritarias, aunque se dice que no es la mayoritaria, es la segunda, digamos, si se cuenta de jurisdicción en jurisdicción o de país en país. Es la que hemos venido viendo, también está expuesta a críticas, distorsiona el concepto natural de responsabilidad civil, por lo que les decía, porque si el siniestro es el débito de responsabilidad, se le está condicionando a un elemento adicional, y es el reclamo. ¿Qué es lo que dice la teoría? Ok, se presume que usted produjo un daño y es evidente, pero si nunca llegan a reclamarlo, ¿qué voy a hacer?
Tengo que abrir una provisión y esperar a que vengan a reclamar. O como la prescripción en este tipo de responsabilidad de 10 años, entonces voy a abrir la provisión ya y pueden pasar 7 años y todavía la persona tiene derecho a reclamar y no lo ha hecho. Yo, compañía de seguros, voy a tener una provisión abierta por 7 años. Que Liliana no me escuche porque me imagino que debe ser lo peor. No es consecuente, no es lógico. Eso es lo que dice la teoría. Si no reclaman o no tuvo interés, o el daño no fue tal, o el umbral de aceptación de daños del que lo sufrió es tal que no quiere reclamarlo, o bueno, es un despistado, o no tiene interés, o lo que sea. Pero si no hay reclamo, no se va a materializar mi obligación como compañía de seguros. Eso es lo que plantea la teoría. Pero entonces, en la teoría pura del débito de responsabilidad, lo distorsiona. Y lo otro que se dice es que la reclamación en sí misma no debería ser la constitutiva del daño, que eso es lo que persigue esa teoría. Hasta que no me reclame, no se constituye el daño, porque no hay una legitimación o algo que me obligue a mí como compañía de seguros a indemnizar. Y obviamente también tiene más un énfasis reparador que de otra cosa. Pone en desventaja al asegurado si el reclamo se interpone fuera de la vigencia del seguro, que era lo que yo les decía. Finalizada la póliza, si viene una reclamación, no entró dentro de la vigencia y por lo tanto no lo pago. Ese es el defecto que tiene. Cierro con la última teoría, explicando las teorías, y es la del surgimiento del débito, que es la que todos conocemos, pero aplicable al seguro de responsabilidad civil. Primer defecto, se centra en una parte del siniestro, y es precisamente si ocurrió el evento, si hubo un daño, pero ¿de cuánto es el daño? No se ha cuantificado, hay que esperar a que se cuantifique para luego entender la dimensión del mismo. Entonces, no puede circunscribirse única y exclusivamente en la fecha en que ocurre el débito de responsabilidad. Falta más etapas del proceso para poder cerrar el círculo completo y que la compañía de seguros y el responsable que causó el daño pueda dimensionar de qué se trata. No responde a la evolución y manifestación del daño. Ese es uno de los temas, los daños de cola larga. El débito ocurrió en tal fecha, pero fue mucho tiempo después que se manifestó el daño. Entonces, como no responde a eso, esa es una de las debilidades que tiene este concepto dentro de los seguros de responsabilidad civil. La materialización del daño no trae contenido económico, que era lo que les decía. Ocurrió el daño, no se sabe cuánto es. Y esta es relevante y por eso lo vamos a ver ahorita. No existe una armonía de la prescripción negativa o extintiva de los derechos del tercero afectado, que es el que sufrió por la acción o la omisión del responsable. Ese es un régimen de prescripción que bien podría ser distinto al régimen de prescripción del contrato de seguro. Es decir, si es el mismo detonante, ahorita lo vamos a ver, y obviamente del otro lado de la moneda de la teoría de la reclamación, el débito de responsabilidad puede propiciar reclamaciones innecesarias al asegurador, precisamente porque yo le voy a decir, hey, acaba de ocurrir un evento que causó daños, le doy el aviso siniestro. ¿De cuánto es? 1, no sé, pero vaya abriendo la provisión y vaya activando todo el aparato del área de reclamos y esperemos a ver si me reclaman. Y no me reclaman, y no me reclaman y nunca me reclamaron. Y voy a recibir comunicaciones de la compañía de seguros diciendo, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Ya lo reclamaron? No. Bueno, ahí, esperemos dentro de 3 semanas y te vuelvo a escribir a ver si ya te reclamaron. Y no me han reclamado. Entonces, resulta ser innecesario. Con respecto a la prescripción, si nos vamos a la tesis del débito de responsabilidad, ya hablamos de que 4 años es el plazo de prescripción
que corre a partir del momento en que el derecho se hace exigible en un contrato de seguros. El siniestro o el evento dañoso que activa el aparato es el primer evento que causa o genera derechos, ¿cierto? Lo vimos hace poquito. Ahí empiezan plazos prescriptivos. Y la responsabilidad en el régimen que pueda estar o lo que haya ocurrido al tercero afectado puede ser hasta de 10 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la teoría del débito de responsabilidad, el evento dañoso, el débito de responsabilidad, es el activador del plazo de prescripción tanto para el tercero como para el asegurado en su póliza de seguros. 4 años, 10 años. El responsable asegurado tiene 4 años desde que ocurre el débito de responsabilidad para hacer efectivo su derecho a la indemnización. Pero el tercero no se mueve, no le interesa y acciona tiempo después. ¿Qué puede ocurrir? Porque puede ocurrir. Al haber esa diferencia de plazos a la hora de presentar cualquier reclamo, porque probablemente no se conocía por nadie aquí, se dice de un evento que ocurrió en esta época y se descubrió o se manifestó después. ¿Qué podría decirle la compañía de seguros? Al amparo de la ley. Qué pena, pero su derecho está prescrito, porque ya su contrato terminó, el evento ocurrió hace mucho tiempo, hay prescripción. En la teoría de reclamación es más conteste o más armoniosa con respecto a los plazos de prescripción. Porque si bien el evento dañoso o débito de responsabilidad ocurre en una fecha, ese plazo de prescripción por ese evento a quien le corre única y exclusivamente es al tercero afectado. No importa en qué momento los 10 años le reclama al presunto responsable, es a partir de ahí que se activa el seguro, porque va a haber una obligación del asegurado de reportarle a la compañía de seguros. Y por eso el binomio, primer punto, el evento ocurre aquí, pero el otro que está por aquí es la reclamación. Ahí empiezan los plazos de prescripción. Si hubiese prescripción, o como vamos a ver aquí, hay un plazo de caducidad un poquito corto, pero lo hay, para poder presentarle o trasladarle a la compañía de seguros el reclamo de lo que le están reclamando. La pregunta del millón: ¿cuál teoría de estas dos aplica en Costa Rica? Así empieza el artículo 86 de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros. La persona asegurada deberá notificar al asegurador sobre un hecho, vea cómo va empezando, ¿qué es un hecho? El débito de responsabilidad, parece que sí, que origine su responsabilidad dentro de los 5 días hábiles siguientes. ¿A qué? ¿A qué ocurrió el hecho? Teoría del débito de responsabilidad. ¿A que se le presentó el reclamo? Teoría de la reclamación. ¿A que le sea presentado el reclamo judicial o extrajudicial? Eso significa, hasta ahí, bajo mi criterio, que la tesis que aplica en Costa Rica, aunque no sea la mayoritaria a nivel mundial, es la tesis de la teoría de la reclamación, del claims basis en responsabilidad civil exclusivamente, sin perjuicio de que se pueda aplicar en otros
tipos de riesgos como infidelidad de empleados y demás, porque hay un artículo en disposiciones generales que así lo prevé, que es el de periodo que ya lo vimos. Pero en responsabilidad civil exclusivamente aplica la teoría de la reclamación y 5 días siguientes a que le sea presentado el reclamo. La falta de notificación liberará a la compañía de seguros del pago de las indemnizaciones debidas por este seguro. Es decir, no hay plazo de prescripción de 4 años para el asegurado de avisarle a la compañía de seguros. Lo que yo interpreto de este artículo es, 1, me notifican de un hecho, que es el débito de responsabilidad que se presume me hace responsable. Esa notificación puede ser extrajudicial, una carta formal que diga al centro comercial o a quien sea, me resbalé en este centro comercial, necesito que se hagan responsables. Ahí se activó. O a mí no me da la gana presentar ninguna carta, voy a ir a presentar una demanda de una vez y le llega la notificación judicial. Ahí se activaron los 5 días, porque en esa carta va a decir que en tal fecha me resbalé, entonces se está manifestando ese hecho sobre el que se origine en teoría la responsabilidad. Pero cuando me llega la carta o la demanda, a partir de ahí me corre un plazo de 5 días para avisarle a la compañía de seguros. Si no lo hago en ese plazo, porque así la ley lo prevé, la compañía de seguros puede decir, qué pena, no es que le prescribió el derecho, es que le caducó el plazo para que usted me avisara. ¿Por qué? 5 días es más o menos, eso es muy relativo, pero en procesos judiciales, por ejemplo, si a mí me llega una notificación, por eso digo que puede ser corto, porque pueden haber 30 días para poder responder una demanda. Si a mí me dan la información tarde y como compañía de seguros la ley me obliga a la dirección del proceso, ya entro tarde a evacuar pruebas a un montón de temas que me inhiben de poder defender que usted no es responsable. Entonces, esa es más o menos la lógica que anda detrás de ese plazo de caducidad de 5 días que le caduca el derecho al asegurado de reclamarle a la compañía de seguros. Conclusiones. En Costa Rica impera la teoría de la reclamación, aplica indefectiblemente la cláusula base de reclamación y eso, a mi juicio, le da una adecuada armonía a los plazos de prescripción entre el hecho dañoso y la posibilidad de activar la cobertura de seguro. El débito de responsabilidad y el reclamo son un binomio indispensable para activar el seguro de responsabilidad civil. Tienen que darse los dos. Claro, en algún momento alguien me dijo con mucha sapiencia, yo compañía de seguros, perfecto, tengo que adecuarme a la teoría de la reclamación, pero yo prefiero incluir en mis contratos un aviso preventivo. ¿Cómo? Dígame qué es eso. Sí, un aviso preventivo. Quizá no tenga que abrir una provisión, pero yo quiero que el asegurado me avise si conoce, supone o entiende que ocurrió un evento que lo haga responsable. ¿Por qué? Inmediatez de la prueba. No es lo mismo que te reclamen 5 años después a que en el acto se pueda llevar a un ajustador o alguien que pueda verificar. Que eso no implica que lo haga responsable, simplemente empieza a manejarse el reclamo en caso que se reclame, pero ya puedo ver si efectivamente hay argumentos a favor o en contra de la responsabilidad de mi cliente. Anticipar cualquier reserva o provisión si hubiese que hacer. Y por supuesto, podría ser más barato negociar ya a esperarse un reclamo muchos años después. Muchas gracias. Ese es el tema que trae a colación y cualquier pregunta o más que bienvenida.